Capítulo 51. Me apoyo. No puedo esperar más. Como reina llena, Samantha inclinó la cabeza, babeando, y se preparó para caminar bajo el árbol donde se encontraba Pequeño Leopardo. Era una figura en el árbol grande a su lado. De repente saltó con un whoosh. Swish. Las hojas crujieron y de repente se levantó un fuerte viento. Una ola de intenciones asesinas llegó en un instante. Antes de Samantha y la otra hienas podría reaccionar, Chush y Aoye ya se había abalanzado sobre ella y le había mordido el cuello. Oh, el reina hiena. El grito era aterrorizado y frenético. Sin dudarlo, Chush y Aoye recogió su cuerpo, se dio la vuelta y regresó al árbol grande, y rápidamente trepó. Solo entonces lo hizo el otro hiena despierta. ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! Más de 20 hienas se retiró inmediatamente de debajo del árbol grande donde el pequeño leopardo estaba acostado, rodeado. El árbol grande estaba encendido, levantó la vista y gritó enojado. Nunca podrían haber imaginado que había otro león cachorro escondido en otro árbol grande, emboscando a su reina. ¡Qué audacia! Mientras corrían en pánico, gritaron a todo pulmón, rodeando el árbol grande, luciendo completamente exasperado. Chush y Aoye no era tan tímido como el pequeño leopardo. Sosteniendo el reina hiena con el cuello en la boca, se paró en la rama más baja, mirando hacia abajo con una mirada despectiva y en el ejército abajo, su comportamiento tranquilo y sereno. Desde el primer día se convirtió en león, había estado pensando en formas de defenderse de estos feroces enemigos. Y trepar a los árboles era la mejor manera. Para los viciosos hienas, el árbol era un lugar al que nunca podrían llegar. Por supuesto. Ahora, el reina hiena finalmente había logrado su sueño antes de morir, llegando al árbol. En ese momento, su majestad la reina miraba con los ojos muy abiertos, con la boca abierta, luchando impotente. Sin embargo, ni siquiera podía emitir ningún sonido. Probablemente nunca soñó con su carrera como reina, habiendo librado muchas batallas y enfrentado con varios orgullo del león durante muchos años, terminaría esta noche. Y fue terminado por un menor de edad, León Cub. Su reinado, al igual que el león macho, ella acababa de comer y finalmente llegó a su fin esta noche. Ella no estaba dispuesta. Pero este fue su fin. Igual que ese muerto león macho, tal vez estaba destinado hace mucho tiempo. Haga clic. Chush y Aoye son dos filas de afiladas colmillos. De repente volvió a ejercer fuerza, mordiéndole directamente el cuello. No quería desperdiciar su preciosa saliva en esto. Hiena hembra ya no es el cuello. El hienas debajo del árbol todavía gritaban exasperados. Abrió la boca y les devolvió el cadáver de la reina. Plop. El reina hiena cayó al suelo, con la boca abierta y los ojos bien abiertos en la muerte. El entorno paquete de hienas quedó atónita por un momento, luego se abalanzó, sin dudarlo, e inmediatamente comenzó a desgarrar con entusiasmo su cadáver. Chush y Aoye se paró en la rama, observando en silencio esta escena, sin la más mínima sensación de satisfacción después de vengarse. Jiji. Pronto. El reina hiena. El cadáver fue devorado por los miembros de su propio clan. Los dos hiena hembras que una vez la ayudó a lamer su pelaje, la escoltó y cuidó a los cachorros, comió con particular emoción. La reina estaba muerta. Entonces, a partir de esta noche, serían candidatos para la nueva reina. De sirviente a reina, a solo un paso. Esta noche, el paquete de hienas daría la bienvenida a una nueva reina en la batalla. El paquete de hienas finalmente se fue. Chush y Aoye levantó la cabeza y miró el pequeño leopardo en el otro árbol, y tenía otra necesidad de liberar un pedo para ahumarla. Este tímido pequeño leopardo casi arruina su gran plan ahora mismo. ¡Guau! El pequeño leopardo la desnudó bruscamente, colmillos a él, aparentemente amenazándolo, diciéndole que no se acercara. Escalar árboles era una habilidad innata de leopardos. Solo porque podían trepar a los árboles, habían podido sobrevivir hasta ahora. Y ahora, león el cachorro realmente había aprendido a trepar a los árboles. Además, sus habilidades para trepar árboles no eran inferiores a las de ella en absoluto, e incluso había tendido una emboscada aliena del árbol hace un momento. Esto simplemente estaba destrozando el leopardo cuenco de arroz. Amenazando la supervivencia de la leopardos. Leones eran inherentemente más fuertes que leopardos, y también eran animales de carga. Si león todos podrían trepar árboles en el futuro, ¿no lo harían todos? Leopardo tiene que morir de hambre o ser mordido hasta morir. ¡Guau! ¡Au! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bellita. Los gritos estaban llenos de resentimiento y vigilancia. Chush y Aoye bajó la cabeza, miró a su alrededor un rato y vio que la gran hembra leopardo no parecía estar en el lugar, inmediatamente bajó por el árbol grande. ¡Guau! ¡Au! Pequeño ladrón. No corras. Explícame claramente por qué puedes trepar a los árboles.
Al verlo preparándose para huir, Bellita el coraje creció inmediatamente y ella continuó rugiéndole con arrogancia. Chush y Aoye ya había pasado junto a ella árbol grande y no había planeado discutir con ella. Sin embargo, dado que esto pequeño leopardo era tan presuntuoso e incesante que tal vez debería darle una lección, haciéndole saber que león macho no se podía jugar con ellos. Especialmente un chico genial y guapo león macho joven como él. Auo, de repente rugió, se dio la vuelta y corrió hacia arriba árbol grande con un silbido, rápidamente se subió frente a ella, mostrando sus colmillos con expresión feroz. Wow, el pequeño leopardo quien todavía gritaba a el segundo antes, al segundo siguiente, comenzó a temblar y se convirtió en wow. Tenía tanto miedo que se orinó encima. Este tipo era tan aterrador. Se atrevió a matar al reina hiena, e incluso su madre le tenía miedo. ¿Por qué tuvo que provocarlo? Ahórrame, me equivoqué. Ella tembló, se retrajo y se desnudó colmillos, y parecía lamentablemente sumiso. Chush y Aoye le miró burlonamente, apartó el cuerpo y parecía listo para caer. Bellita el corazón se relajó inmediatamente. Sin embargo, al segundo siguiente, su expresión cambió drásticamente. Viendo esto feroz león macho joven de repente levanta la cola, apunta su trasero a su cara y, con una explosión de puff, de repente arroja una aterradora nube de humo negro. En un instante, su mundo se oscureció. Al mismo tiempo, un hedor extremadamente aterrador envolvió instantáneamente toda su cabeza. Ella sintió que el mundo entero temblaba. Antes de que pudiera vomitar, Chush y Aoye ya había saltado desde el árbol grande, mantuvo la cola en alto y se alejó triunfalmente. Una vez hecho el hecho, se fue, ocultando su nombre y fama. Yo soy el genial y guapo León Cup Chush y Aoye, y uso mi super invencible gran trasero apestoso para apoyarme a mí mismo. Capítulo 52. Heroína entre leonas un mes después. En ese espeso árbol baobab, 3 enormes trasteros había sido completado. Al mismo tiempo, todos estaban repletos de presas secadas al aire. Esto hizo Xiao Huanwei y Meimei, que había planeado dormir en el trasteros, me siento muy agraviado y deprimido. Habían estado ocupados durante tanto tiempo, pensando originalmente que después de construirlos, podrían dormir adentro. Como resultado, su hermano los ocupó a la fuerza para almacenar esas cosas secas y marchitas. Odiaban esas cosas. Sin embargo, no pudieron cambiar la decisión de su hermano ni se atrevieron a hacerlo. Porque su hermano gran trasero apestoso cada vez olía más. Hace 2 días. Solo porque Xiao Huanwei había robado algunos bocados de esa presa seca, le resultó difícil tragarlos y, en un ataque de ira, arrojó la presa parcialmente devorada debajo del árbol, terminó siendo fumado hasta las lágrimas por su hermano gran trasero apestoso. Durante 3 días enteros no se había recuperado. Tan pronto como comía algo, vomitaba. Desde ese día, Xiao Huanwei se había vuelto completamente obediente. Mientras su hermano lo mirara, sin importar lo que estuviera haciendo en ese momento, se volvería absolutamente obediente de inmediato, tan gentil como un corderito. En cuanto a Meimei, no había necesidad ni siquiera de mencionarlo. Ella obedeció incondicionalmente las palabras de su hermano. Sin embargo, los 2 pequeños todavía no podían entender por qué su hermano había trabajado tan duro para construir esas 3 pequeñas habitaciones, solo para usarlas para almacenar esa presa seca. Quizás no se habían dado cuenta. En la pradera todo estaba marchito y amarillo. No quedaba ni rastro de verde. Y en estos arbustos donde el orgullo del león vivía, además del verde en las puntas de las ramas de los arbustos, el suelo también había cambiado de color. Al mismo tiempo, el aire se volvía más seco y caliente. El agua del río bajo la ladera había dejado de fluir. Todos aquellos cocodrilos que siempre se escondían en el fondo del agua para emboscar a sus presas habían expuesto sus espaldas. Un gran grupo de hipopótamo habían emigrado desde el río abajo, secándose gradualmente, ocupando por la fuerza el territorio de los cocodrilos y convirtiéndose en sus vecinos. En el territorio, el manada de búfalos de agua eso siempre llegaba a la Riverside beber había salido en algún momento desconocido. El manada de ñus también se había vuelto escaso. Solo había unos pocos grupos dispersos de gacela y cebra izquierda. En el bosque de arbustos, había más jirafa y elefante. Solo ellos podían alcanzar las hojas verdes y los brotes tiernos en las puntas de las ramas de los arbustos. Las hojas de los 2 árboles baobab hacía tiempo que se había marchitado por completo y las ramas superiores también se habían arrugado y algo marchitas. El orgullo del león habían pasado de comer una vez al día al principio a comer una vez cada 2 días y, a veces, ni siquiera atrapaban presas durante 3 o 4 días. Kelly el vientre ya sobresalía. Maya también estaba embarazada. Cada vez que compartían presas, Lal lo arrebataría muy locamente.
Su tamaño era cada vez mayor, su cuerpo se hacía cada vez más fuerte y su apetito se hacía cada vez más asombroso. Sin embargo, él tampoco participó en caza ni custodiaba el territorio. Por alguna razón, durante este periodo, Padre León Frío dejó de manejarlo. Incluso cuando disfrutaba de su presa, rugía y ahuyentaba a su madre y a otros leonas, monopolizando la mejor porción para sí mismo. Excepto por Padre Frío, él siempre comía más. Ahora, incluso su madre, esa sin cola leona, ya no tenía la ternura y el amor previos en sus ojos cuando lo miraba. Incluso había un toque de frialdad. Cada vez Chush y Aoye observado la ya forma arrogante de robar comida, quería abofetearlo unas cuantas veces. Sin embargo, no actuó. Porque comprendió que la tragedia de este hermano mayor estaba a punto de llegar. Cuando Padre Frío dejó de manejarlo y comenzó a dejarlo actuar imprudentemente, y cuando no tenía escrúpulos y enojaba a todos leonas por la escasez de alimentos, su tragedia ya estaba condenada al fracaso. Cuando llegara ese día, probablemente ni siquiera su madre tendría la más mínima lástima por él. Padre Frío la táctica de se llamaba jugar duro para conseguir. Cuando todos los leonas comenzó a odiar a este hijo mayor que competía por la comida pero que no le servía de nada orgullo del león, ese sería el momento de que actuara. Desafortunadamente, Lal no lo sabía. Él solo sabía que su cuerpo se había vuelto más fuerte, su poder se había vuelto mayor e incluso su rugido parecía capaz de competir con el de su padre. Estaba inmerso en un hermoso sueño de convertirse pronto en rey, temido por leonas, y temido por su padre, Luke. El padre ya no se atrevió a golpearlo más, el leona se asustaría con su rugido, e incluso los siempre arrogantes Xiao Huanwei se daría la vuelta y se iría cuando lo viera. Y el hermano menor más poderoso siempre estaba escondido en el árbol, observando en secreto su majestuosa figura. Debe ser envidioso, celoso y odioso. Lal estaba muy orgulloso. Decidió mostrar su león macho majestad delante de estos tres hermanos menores de antemano, haciéndolos inclinarse y someterse, para ser utilizados por él en el futuro. Este día, 3 leonas salió por caza, y Padre León Frío fue a patrullar el territorio. Como hacía demasiado calor, la embarazada Kelly y Maya ambos permanecieron a la sombra de la arbustos descansar. Chush y Aoye estaba tumbado en la hierba, pensando en el problema del agua dulce. Xiao Huanwei y Mei Mei yacían no lejos de él, durmiendo dulcemente. Anoche, estos dos pequeños lo siguieron hasta el bosque de arbustos detrás para aprender caza, y estuvieron ocupados toda la noche, regresando solo cuando había luz. El ejército de abejas venenosas en esos arbustos todos se había mudado de este lugar hace unos días. Debieron no haber podido soportar el calor aquí. Esa enorme colmena fue llevada de regreso por él y colocada en el trastero. Todavía había mucho miel dentro de la colmena, que podría untarse en la superficie de los alimentos para conservarlos o podría utilizarse para el consumo. Aunque para a León, el sabor era un poco extraño, todavía se podía usar. Rugido, tal como Chush y Aoye estaba pensando en el problema, de repente un rugido llegó a sus oídos. Lal, que había estado acostado a la sombra del arbustos, se acercó a él, mirándolo ferozmente y diciéndole que se moviera. El sol se había movido. Chush y Aoye el lugar todavía estaba a la sombra, mientras la Yamancha ya estaba expuesta al sol. Sin embargo, había muchos otros lugares con sombra. Parecía que este tipo quería venir y restaurar su majestad como hermano mayor. Después de todo, ahora efectivamente había crecido y se había vuelto más fuerte. Quería recuperar la dignidad y la confianza en sí mismo que había perdido frente a su hermano menor. Esto era comprensible. Chush y Aoye se levantó y caminó en silencio hacia otra zona de sombra. Xiao Huanwei, que había sido despertado por el rugido de, miró con sospecha a su hermano y al aún más arrogante y orgulloso Lal. Mei Mei también me desperté. Ella tampoco lo entendía muy bien. Aunque gran hermano Lal se había vuelto muy fuerte, creía que su hermano solo necesitaba una bofetada para golpear a gran hermano Lal abajo, sin siquiera necesitar usar toda su fuerza. ¿Pero por qué su hermano decidió tolerarlo? Rugido, justo cuando estaba confundida, Lal de repente caminó hacia su frente nuevamente, mostrando el suyo colmillos, y le rugió ferozmente, diciéndole que se levantara y lo ayudara a arreglar el pelaje de su cuerpo. Me quedé atónito por un momento y luego me levanté. Lal estaba muy orgulloso y seguía desnudando el suyo colmillos, intimidando ferozmente a esta tímida hermana menor, y luego se dio la vuelta, mirando su trasero hacia ella, indicándole que la miera rápidamente. Sin embargo, al segundo siguiente, de repente saltó. Swish. Mei de repente le clavó una garra en el trasero. Las afiladas garras atravesaron directamente su carne y, con un tirón feroz, de hecho le arrancó una capa de carne y pelaje.
Rugido, Lali inmediatamente aulló de dolor, de repente rugió, se dio la vuelta, mostrando su agudo colmillos y preparado para morder. Swish. 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 En este momento, Meime y las afiladas garras volvieron a deslizarse sobre su rostro, extremadamente rápido y sin piedad. 3 veces seguidas, cada vez lo suficientemente profundo como para ver el hueso. Después de rascarse, antes de que pudiera reaccionar, Meimei se giró y corrió, saltando ligeramente sobre el grueso tronco del árbol baobab, y con un sonido de silbido, trepó ágilmente. Rugido, Lal entonces solo sonó el rugido estridente. Estaba cubierto de sangre, rodando por el suelo de dolor, y sus rugidos furiosos comenzaron a tener un temblor y un tono de llanto. Xiao Huanwei yacía en la hierba a un lado, con la boca temblando, mirando a este lamentable hermano mayor con miedo persistente. No es de extrañar que su hermano lo dejara en paz. Resultó que era un tonto. ¿Quién discutiría con un tonto? Excepto esto pequeña leona que a menudo seguía detrás del trasero de su hermano para aprender de él. Ahora bien, ni siquiera él, el hermano Tail, se atrevió a provocar esto fácilmente pequeña leona. La corriente pequeña leona ya no era tímido, incompetente y fácilmente intimidado pequeña leona de antes. Ella había mordido una hiena hasta la muerte, persiguió a un lobo solitario, mató a un jabalí e incluso quiso competir en la escalada de árboles con un pequeño leopardo. ¡Qué feroz! ¡Qué formidable! Simplemente una heroína entre las mujeres y un tirano entre ellas leonas. Pobre hermano mayor tonto, dices que no deberías haber provocado a nadie, pero simplemente tenías que provocarla a ella. Incluso si vinieras a provocarme, hermano Tail, no importaría. Como mucho, solo te mordería las bolitas de abajo, convirtiéndote en un eunuco muerto.